La lucha del bien y el mal y la esperanza. Desde los albores de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal ha sido una constante en las narrativas de las culturas de todo el mundo. Desde mitos antiguos hasta historias contemporáneas, esta dualidad ha servido como un espejo de nuestra propia naturaleza, reflejando nuestras aspiraciones, temores y la eterna búsqueda de sentido en un universo complejo. En el corazón de esta dicotomía late una fuerza poderosa y esencial, la esperanza, que actúa como un faro en los momentos más oscuros, guiándonos hacia la redención y la superación. La dualidad inherente a la naturaleza humana. La idea del bien y el mal ha sido explorada desde múltiples perspectivas filosóficas, religiosas y literarias. En las tradiciones religiosas, como el zoroastrismo, el bien y el mal se personifican en figuras opuestas, Ahura Mazda y Angra Mainyu, fuerzas en perpetuo conflicto. En el cristianismo, esta lucha se simboliza en la batalla entre Dios y Satanás, un enfrentamiento cósmico que se extiende a los corazones y mentes de los seres humanos. Más allá de las religiones, filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la moralidad y el propósito del ser humano. Platón veía el bien como el ideal supremo, mientras que Aristóteles enfocaba su pensamiento en la virtud como un medio para alcanzar la felicidad. Sin embargo, ambos coincidían en que el mal no era una fuerza externa, sino una ausencia o desviación del bien. En este sentido, el mal es una sombra proyectada por nuestra propia imperfección. En la literatura, esta lucha se plasma de manera memorable en obras como El paraíso perdido de John Milton, donde Satanás, aunque caído, conserva un complejo sentido de nobleza y tragedia. Asimismo, en Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla en la mente del protagonista, Raskolnikov, quien busca justificar un asesinato bajo el pretexto de un bien mayor, solo para descubrir que la culpa y el remordimiento son inevitables. El bien y el mal en el contexto contemporáneo. En el mundo moderno, la lucha entre el bien y el mal se manifiesta en formas nuevas y a menudo más abstractas. Las guerras, las desigualdades sociales y la degradación ambiental son ejemplos de fuerzas que desafían nuestro sentido del bien común. Sin embargo, también son oportunidades para demostrar la resiliencia y la compasión humana. Las historias de héroes cotidianos que luchan contra la adversidad nos recuerdan que el bien no es una fuerza pasiva, sino una elección activa. Las personas que trabajan incansablemente para alimentar a los hambrientos, proteger a los vulnerables o cuidar el planeta encarnan esta lucha diaria. Aunque el mal puede parecer omnipresente, estas acciones altruistas reafirman que el bien no solo existe, sino que es capaz de prevalecer. En el ámbito tecnológico, la dualidad entre el bien y el mal se evidencia en el uso de herramientas como la inteligencia artificial. Mientras que estas tecnologías tienen el potencial de transformar nuestras vidas para mejor, también pueden ser utilizadas para perpetuar la desinformación y la vigilancia opresiva. Este dilema subraya la necesidad de una brújula moral que guíe nuestras decisiones en un paisaje en constante cambio. La esperanza como motor del cambio. En medio de esta lucha, la esperanza emerge como un elemento esencial. No es un optimismo ingenuo, sino una fuerza activa que nos impulsa a buscar soluciones y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. La esperanza es lo que ha llevado a la humanidad a superar desafíos aparentemente insuperables, desde la erradicación de enfermedades hasta la conquista del espacio. El filósofo alemán Ernst Bloch definió la esperanza como una forma de anticipación activa, una fuerza que nos empuja hacia adelante. En su obra, El principio esperanza, argumenta que la capacidad de imaginar un mundo mejor es lo que nos distingue como especie. Esta visión se alinea con la idea de que, aunque la lucha entre el bien y el mal puede ser interminable, no estamos condenados a la desesperación. La esperanza también juega un papel central en la psicología humana.
Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto y renombrado psicoterapeuta, destacó en su obra El hombre en busca de sentido que incluso en las circunstancias más extremas, encontrar un propósito y mantener la esperanza puede ser la clave para la supervivencia. Frankl observó que aquellos que lograban aferrarse a una visión de futuro, por mínima que fuera, tenían mayores probabilidades de resistir el sufrimiento. Ejemplos inspiradores de esperanza. A lo largo de la historia, encontramos innumerables ejemplos de individuos y comunidades que han demostrado que la esperanza puede transformar la lucha en triunfo. Durante el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, líderes como Martin Luther King Jr. encarnaron la esperanza al abogar por la igualdad y la justicia frente a una resistencia feroz. Su famoso discurso, I Have a Dream, no solo articuló una visión de un futuro mejor, sino que también inspiró a millones a unirse a la causa. En el ámbito científico, la carrera por descubrir una vacuna contra la COVID-19 durante la pandemia de 2020 fue un testimonio del poder de la esperanza combinada con la acción. A pesar de los desafíos logísticos, políticos y científicos, los esfuerzos colectivos de investigadores, gobiernos y ciudadanos demostraron que la humanidad es capaz de unirse frente a una amenaza común. La lucha interna, el campo de batalla más importante. Aunque la lucha entre el bien y el mal a menudo se representa como un conflicto externo, muchas de las batallas más significativas tienen lugar dentro de nosotros mismos. En cada decisión que tomamos, enfrentamos la tentación del egoísmo, la ira o la indiferencia, y debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. La filosofía estoica, popularizada por pensadores como Epicteto y Marco Aurelio, enfatiza la importancia de la autodisciplina y la virtud en esta lucha interna. Según los estoicos, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. Esta idea resuena con la noción de que el bien y el mal no son absolutos, sino el resultado de nuestras elecciones y acciones. La redención, un puente entre el bien y el mal. Un tema recurrente en las historias de lucha entre el bien y el mal es la posibilidad de redención. Esto refleja la creencia de que, aunque el mal puede dominar por un tiempo, siempre hay una oportunidad para rectificar y cambiar. Desde la transformación de Ebenezer Scrooge en Cuento de Navidad de Charles Dickens hasta los arcos de personajes como Darth Vader en Star Wars, la redención es un recordatorio de que el bien puede emerger incluso de las sombras más profundas. En nuestras propias vidas, las historias de personas que han superado errores pasados para convertirse en agentes de cambio positivo son inspiradoras. Estas narrativas subrayan que la lucha entre el bien y el mal no es un destino fijo, sino un viaje continuo en el que todos tenemos un papel que desempeñar. Conclusión. La lucha entre el bien y el mal es una narrativa universal que trasciende el tiempo y el espacio. Aunque puede parecer una batalla interminable, es precisamente esta lucha la que da sentido a nuestra existencia y nos impulsa a crecer. En este contexto, la esperanza no es solo un refugio en la tormenta, sino una fuerza transformadora que nos permite imaginar, crear y construir un mundo mejor. En última instancia, el bien y el mal no son fuerzas externas que operan fuera de nuestro control, sino aspectos de nuestra propia naturaleza y elecciones. Y mientras tengamos esperanza, tendremos la capacidad de inclinarnos hacia el bien, de superar la oscuridad y de encontrar la luz incluso en los momentos más sombríos. Porque, como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo.